¿Alguna vez te has planteado qué arquetipo de personalidad eres? Y hablo de arquetipo, no tipo de personalidad. A lo largo de los próximos vídeos, no solo este, vamos a hablar de los arquetipos de Carl Jung. Y vamos a empezar por aquellos más básicos, que son como, digamos, 12 arquetipos de personalidad universales. ¿Qué quiere decir esto? Vale, para Carl Jung, los seres humanos no desarrollamos nuestra personalidad, nuestro carácter de la nada, sino que estamos influenciados por una cosa llamada inconsciente colectivo. O sea, digamos que dentro de los seres humanos tenemos la parte consciente y la inconsciente, y dentro de la inconsciente hay una parte que se llama inconsciente colectivo. Pues este inconsciente colectivo, como bien dice la palabra, son un conjunto de ideas, parámetros, patrones de comportamiento e interpretaciones que son comunes a todo el mundo, son universales, independientemente de la época, entorno social o cultura en la que te hayas criado. Entonces, a partir de este inconsciente colectivo que todos compartimos, Carl Jung estableció 12 arquetipos de personalidad. Como digo, estos residen en nuestro inconsciente colectivo y consisten en unos patrones de conducta y emocionales que expresan ciertas necesidades y tendencias comunes en la sociedad, es decir, universales. Todos nacemos con esos arquetipos en nuestro inconsciente y aunque lo normal es tener uno dominante, también es normal tener varios que puedan un poco formar parte de ti a un nivel prácticamente igual. Así que vamos a ver cuáles son esos 12 arquetipos y contadme aquí abajo en cuáles os veis reflejados. En un principio iba a asociar cada arquetipo a uno o dos MBTI types, pero me he dado cuenta que igual no es muy útil de todo, tampoco quiero condicionaros, así que voy a dejarlo abierto y vosotros me comentáis con cuáles os sentís más identificados. ¡Vamos allá! Vale, estos 12 arquetipos se dividen en 4 grupos según su motivación subyacente. En primer lugar tenemos al grupo de los que buscan la libertad. Es decir, gente que quiere ir a su aire, que va un poco a su rollo y que lo que busca es una independencia de alguna forma. Tenemos al arquetipo del inocente, que es la persona ingenua, soñadora, inocente, optimista, que busca ser feliz y no tiene muchas complicaciones en la vida. Pero para ello muestra una actitud positiva, despreocupada, tiende a confiar mucho en los demás, porque la verdad es que son bastante abiertos de mente y bastante receptivos, pero esto hace que muchas veces se aprovechen de ellos, los engañen. Lo que pasa es que su principal miedo es ser castigados por hacer algo que los demás no esperan, es decir, que intentan siempre adherirse un poco a lo que se espera de ellos. El arquetipo más típico básico del inocente son las princesas Disney originarias tipo Blancanieves, Aurora, Cenicienta, es el arquetipo del inocente. El sabio destaca, como os podéis imaginar, por su sabiduría, por su curiosidad, valora el conocimiento y las ideas por encima de todo. Y además tiene mucha capacidad para comprenderlas y enseñarlas a los demás, de forma que es buen mentor, buen profesor, buen académico. Sabe escuchar y tiene paciencia, pero al mismo tiempo eso puede hacer que a veces sienta como que no tiene la suficiente información, todavía no la ha recopilado y por lo tanto le cuesta pasar a la acción y se queda muy paralizado y muy metido en sus informaciones sin actuar del todo. Pero es que tiene también mucho miedo a que lo vean como un ignorante. No es del todo fácil encontrar un arquetipo puramente sabio. En los ejemplos que he leído por ahí he puesto Yoda. Yo, como no soy fan de Star Wars, no sé si Yoda es arquetípicamente esto o solo lo parece, ya me contaréis. Por último, en este grupo tenemos al explorador, un inconformista nato, que busca experimentar en la vida y seguir siempre explorando, no perderse nada, vivir aventuras, disfrutar de nuevas emociones. Es una persona fiel a sus propios deseos que puede terminar deambulando sin rumbo porque no sabe muy bien lo que quiere. La verdad es que su mayor miedo es sentirse atrapado o atado por otra persona o por las circunstancias. Entonces la verdad es que tiene bastante dificultad para comprometerse a largo plazo o asumir grandes responsabilidades. Se me ha ocurrido un ejemplo que podría encajar igual en algún otro arquetipo o que realmente es una mezcla de varios arquetipos, aunque el principal podría ser el explorador y este podría ser Barney Stinson, ¿vale? Por el tema de vivir su vida con sus reglas, el inconformismo, no atarse a las cosas, buscar emociones, jijijaja, pero sí que es cierto que también puede tener bastante de algún otro arquetipo que vamos a ir viendo ahora. Ya os digo, sois bienvenidos a decir qué ejemplos os vienen a la cabeza cuando digo cada arquetipo. En segundo lugar tenemos al grupo relacionado con el ego, es decir, gente motivada por dejar su lugar en el mundo, por ser admirado o recordado. En primer lugar tenemos al mago, que puede parecerse mucho al sabio, pero tiene un matiz. El mago no solo valora el conocimiento y las ideas, sino que además aporta su propia perspectiva y piensa que la suya es más especial. Es decir, aporta su visión personal a las cosas y piensa que es muy imaginativo, lo es realmente. Tiene una personalidad transformadora que aspira a compartir sus ideas, diferentes a las del resto, y también le gusta entender un poco cuáles son las filosofías y las leyes fundamentales un poco que sustentan el universo, así a veces un poco rollo místico incluso. Le gusta también hablar de la idea de hacer los sueños realidad, ¿no? Como si todo fuera posible. Pero esto puede hacer que sea un poco narcisista, manipulador o egoísta y que utilice precisamente ese conocimiento para sus propios fines, sin prever las consecuencias negativas de sus actos. Y por fin os voy a dar un muy buen ejemplo de este arquetipo, el Doctor Strange. A continuación tenemos el arquetipo del héroe, que es básicamente lo que entendéis por el arquetipo del héroe.
O sea, es la persona que defiende a los débiles, apoya a los necesitados, protege a los demás porque le sale y además quiere que lo vean como una persona valiente, que no se amedrenta, que no puede soportar que alguien piense que es un cobarde, ¿no? No soporta las injusticias y se rige por los principios de valor y fuerza. La verdad es que no quiere mostrar que tiene debilidades, lo que puede hacer que a veces parezca un poco arrogante. Y le da miedo no conseguir sus objetivos en ese sentido, en este sentido que estamos hablando, ¿vale? No en general. Muchos héroes de ficción son muy arquetípicos héroes. Se me ocurre Wonder Woman, pero también Capitán América, por ejemplo. Digamos, la antítesis del héroe, pero no siendo un villano, sino digamos un antihéroe, podría ser considerado el arquetipo del rebelde. Porque el rebelde también busca cambiar las cosas, transformarlas, pero bajo sus propias normas, rompiendo lo que hay actualmente, rompiendo con lo establecido. Muchas veces está también motivado por un sentimiento de que considera que las cosas no funcionan bien, que hay mucha injusticia, ¿no? Puede convertirse en un antisistema clásico. Quiere derribar lo que no funciona, provocar el cambio, es inconformista total. Y eso también hace que pueda ser muy inspirador y tenga grandes ideas y convenza a grandes masas, pero ojito, porque tiene una parte oscura que puede llevarle a ser bastante destructivo. La verdad es que en el fondo son bastante idealistas porque su miedo es no poder llegar a lograr ese cambio. Y como debilidad, pues que resultan incapaces de disfrutar de lo que tienen en este momento, sino que siempre se aferran a la idea de que puede haber algo mejor. Un ejemplo clarísimo de esto, Eren Yeager. Vamos con el grupo de los orientados a lo social, es decir, a buscar la conexión con otros. En primer lugar tenemos al amigo. Sí, el arquetipo del amigo, esa persona honesta, confiable, amistosa, que se le da bien hacer amistades y que le gusta sentirse integrado en un grupo. Esa persona que generalmente quiere caerle bien a todo el mundo, que muchas veces ve lo mejor en otras personas al principio con tal de caerles bien, pero puede resultar un poco frívola precisamente por esta necesidad que tiene a veces un poco de intentar caerle bien a todo el mundo, ¿no? Tienen mucha capacidad para crear vínculos duraderos en el tiempo y para socializar. No necesariamente son extrovertidos, porque hay muchos introvertidos que tienen como esta habilidad de caer bien y de tener muchos amigos, cuidado, y que valoran la pertenencia al grupo y a la comunidad. La verdad es que son bastante simples en el sentido de que no buscan destacar, simplemente ser uno más. Y es que la verdad es que tienen miedo de quedarse fuera de su grupo de pertenencia. Y yo creo que un ejemplo de esto podría ser Marshall Eriksen de Cómo conocí a vuestra madre. El amante. ¿Cómo creéis que es el amante? Pues el amante busca relaciones armoniosas y que le nutran, ¿no? Y no necesariamente con una pareja, sino con gente de su alrededor, pero quizá un círculo más cerrado que el del amigo. Este amante lo que hace es mostrar aprecio, complacer a otros y huir del conflicto para mantener ese vínculo. Son bastante empáticos, pero también pueden pecar de no ser muy asertivos y no saber muy bien cómo abordar el conflicto. Es decir, les cuesta un poco defenderse solos y a veces es como que se nutren de la otra pareja, de la pareja o del mejor amigo o tal para que los defienda. Son pasionales, pero al mismo tiempo son diplomáticos. Su mayor debilidad es que tienden a fusionarse con los demás y pueden perder su propia personalidad en el proceso. Pero la verdad es que lo hacen porque les da miedo no ser queridos, deseados. Ejemplo, realmente Romeo, Julieta, o sea, los protagonistas de Titanic, quiere decir, es el arquetipo del amante típico, no hay que darle más vueltas. De eso que parece que en cuanto se enamora o tal, ya es la otra persona, ya deja de ser el mismo, ¿no? El tercero y último de este grupo, el bufón. El bufón es el animador clásico, como ya os podéis imaginar. Esa persona que divierte a todo el mundo, que le gusta hacer feliz a los demás, que le gusta hacer reír a los demás, que siempre está gastando bromas, que generalmente le cuesta crecer, puede ser un poco inmaduro y puede también perder mucho el tiempo en tonterías. Pero la verdad es que lo que quiere es mejorar el mundo un poco a través de su positivismo. Pero esto tiene un precio, porque para todo ello oculta su lado más profundo, más sombrío, más oscuro. Y eso puede hacer que resulte a veces un poco frívolo, como ¿qué pasa? Esta persona nunca demuestra lo que siente, esta persona nunca está mal, esta persona nunca dice de verdad lo que le está pasando. No quiere que lo vean como una persona aburrida. Y aquí es donde yo también puedo ver a Barney Stinson. Entonces lo tengo ahí un poco entre los dos arquetipos, porque creo que es un poco la mezcla entre el explorador y el bufón. Puede ser las dos cosas. En explorador podríamos haber puesto también a Indiana Jones, quizá. Por último tenemos al grupo del orden, que son las personas que se dedican a crear una estructura sólida para la sociedad. Es decir, las necesitamos. Necesitamos todos, ¿no? Pero estos digamos que son los que tejen el tejido social. En primer lugar tenemos al cuidador, y la verdad es que como estáis viendo la propia palabra ya te dice qué clase de arquetipo es. El cuidador es esa persona que está como llamada a cuidar a los demás, a nutrir a los demás, que tiene ese llamado, que tiene una orientación innata a ayudar a los demás. Tienden a ser generosos, compasivos, empáticos, pero también no suelen saber decir que no, dicen que sí a las demandas de todo el mundo y acaban también cargándose con mucho peso, ¿no? Pueden resultar explotados o que se aprovechen de ellos. Son los perfectos mártires, pero es que temen que los consideren egoístas, ¿no? Que es como, este podría haberme ayudado, podría haber hecho esto y no lo ha hecho. La peor pesadilla para un arquetipo cuidador. Y a diferencia del amigo, por ejemplo, no les importa tanto
pertenecer a una comunidad, sino transmitir empatía. O sea, puede ser la típica persona que hace varios voluntariados sin necesidad de pertenecer a uno en concreto o a una ONG en concreto, porque para él lo que importa es ayudar, no tanto en qué grupo o en qué esfera de la sociedad. Pero, por ejemplo, también la gente que generalmente está orientada a cuidar a gente mayor, a enfermos, a gente vulnerable, a gente con dependencia, a niños, esa gente que digamos tiene esa vocación es cuidadora en general. Y un ejemplo muy típico básico, Marge Simpson es 100% cuidadora. A continuación, aunque pueda parecer que está un poco fuera de esto, ¿no? De esto del orden de la sociedad, tenemos al creador, porque sí que es cierto que el creador contribuye y mucho a la sociedad. ¿Qué habría sido la sociedad si la gente que inventa y crea, no? Así que esas personas destacan por su gran imaginación y su facilidad para crear cosas de la nada. Suelen ser gente perfeccionista que se puede enfrentar y se enfrenta a muchos bloqueos creativos, que lo que quieren es crear y dejar algo duradero, y que en el fondo la verdad es que temen no alcanzar o no ser excepcionales en su campo, ¿no? No necesariamente son artistas, pueden ser también personas orientadas a la tecnología. Pero la cuestión es que son buenos creando, inventando, ideando. Un ejemplo muy tonto, pero que creo que es muy básico, Phineas y Ferb. Me parece un ejemplo súper básico, pero es cierto, o sea, no conozco a nadie que sea más creativo que esos niños. Por último, el más típico tópico, el que faltaba, ¿no? Para crear esta sociedad es el gobernante. Son esas personas con dotes de liderazgo que se sienten llamados a actuar en nombre de su grupo, ¿no? De su grupo puede ser la sociedad, no tiene por qué ser tu grupo de club de lectura. Básicamente son gente orientada a llevar el control y hacerse cargo de las situaciones. Gente que tiende a saber qué es lo mejor para el grupo, para la comunidad, y que además quieren que esta prospere bajo su mando. Se cargan con esa responsabilidad. No soporta el caos, no sabe delegar, es responsable y buen líder, pero también puede ser autoritario. Y yo creo, iba a poner al típico presidente / presidenta de distopía, rollo presidenta Coin de los Juegos del Hambre, pero mientras hablaba se me ha ocurrido una persona que es, bueno, durante parte de la serie es ama de casa, luego empieza a trabajar, pero que creo que encaja muy bien en esto, que es Claire Dunphy de Modern Family. Se la puede considerar también cuidadora como Marge Simpson, pero creo que dentro de su casa y dentro de su vecindario y dentro de su familia es muy gobernanta en ese sentido. Como veis, la gran mayoría de la gente, incluso personajes ficticios, suele ser una mezcla de más de uno, ¿no? Aunque uno pueda dominar un poquito más en ti, lo normal es tener 2 o 3. Yo de hecho todavía me estoy planteando entre cuáles estoy, no os puedo decir muy claro. Así que nada, chicos, espero que esto os haya gustado. A lo largo de las 2 semanas siguientes vamos a seguir hablando de arquetipos, ¿vale? Porque yo creo que está muy guay y así cambiamos un poco también el tema este de las letras y todo lo demás. Y esto es algo mucho más fácil y asequible para la gente, ¿no? Contadme abajo qué arquetipo creéis que sois. Os mando un besazo y nos vemos la semana que viene. No os perdáis el vídeo de la semana que viene porque me lo he currado mucho y va a estar guay del Paraguay. Chao.